El sonido metálico de los paneles de la estación espacial Stellarion vibraba suavemente mientras las luces de emergencia parpadeaban en un tono rojizo. A través de las enormes ventanas de observación, la gigantesca esfera de Gliese 581 y una luna tóxica de atmósfera densa y turbulenta, ocupaba el horizonte cósmico, su superficie envuelta en tormentas eléctricas constantes. Las civilizaciones alienígenas la habían declarado inhabitable hacía siglos, pero había rumores. Rumores que contaban una historia antigua. Cal Orbat, un hombre humano de mediana edad, de físico robusto y con el rostro marcado por cicatrices de incontables misiones, estaba de pie, mirando la luna con una mezcla de curiosidad y desafío. Cal no era un explorador común. Trabajaba para la coalición de supervivientes, una confederación de razas y especies que habían jurado explorar los rincones más peligrosos de la galaxia, allí donde nadie más osaba aventurarse. Los sistemas de la Stellarion crujían mientras el silencio se apoderaba de la sala de control. Los tripulantes restantes, un puñado de veteranos alienígenas de diferentes planetas, se mantenían ocupados revisando los datos de sensores y preparando los equipos de aterrizaje. ¿Realmente crees que algo sobrevive ahí abajo?, preguntó Sara Ubelisk, una alienígena de la especie Bartion, cuya piel azulada y ojos completamente negros brillaban con una intensidad inquietante. Esa luna ha sido condenada por generaciones. Ninguna señal ha salido de ahí en siglos. Es una tumba. Cal, sin apartar la vista de Gliese 581, contestó en voz baja, no lo sé, pero los humanos tenemos una regla. Si hay una mínima posibilidad de que algo esté vivo, lo investigamos. Esos rumores sobre el titán de Zartor son solo leyendas, insistió Draxenot, un guerrero de la raza Gortak, enorme y cubierto de placas óseas, mientras ajustaba su armadura blindada. Esa bestia, si alguna vez existió, murió hace milenios. Cal se giró hacia ellos, cruzando los brazos. No estamos aquí por leyendas. Estamos aquí porque detectamos una señal. Y esa señal proviene de esa luna. Hizo una pausa, mirando a sus compañeros. Si hay algo que pueda sobrevivir en ese infierno, debemos descubrir qué es. Zayktar, el ingeniero de la nave, un androide altamente avanzado de la colonia de inteligencia artificial Vol 7, ajustaba las coordenadas en los controles. La atmósfera de la luna está extremadamente cargada. Las tormentas dificultarán cualquier comunicación externa una vez que descendamos. Pero, si hay algo ahí abajo, lo encontraremos. Call Ascensio. Preparence. En una hora, descenderemos. Mientras se dirigía hacia los compartimientos de la nave para equiparse, Cal no podía sacudirse la sensación de que algo grande, algo más allá de la comprensión, los estaba esperando en la superficie de esa luna olvidada. Capítulo 2. Descenso a lo desconocido. La nave Nova Spire atravesaba la turbulenta atmósfera de Gliese 581, temblando violentamente mientras los rayos se estrellaban contra su escudo protector. Desde la cabina, Cal miraba cómo el panorama cambiaba de un oscuro gris plomizo a un infernal mar de nubes cargadas de energía. Bajo ellos, los sensores indicaban una tierra vasta, desolada y cargada de radiación. Un lugar donde la vida, tal como la conocían, no debería existir. Aterrizaje en curso. Sistemas estables. Preparando punto de inserción, informó Zayik con su voz mecánica, que mantenía una calma imperturbable a pesar de las condiciones extremas. ¿Algún indicio de la fuente de la señal?, preguntó Cal, ajustando los controles de su traje de reconocimiento. La señal es intermitente, respondió Sara, quien ahora estaba monitoreando los escáneres desde su asiento. Proviene de una estructura subterránea, antigua, según los registros preliminares. Es un área extensa y parece estar protegida por algún tipo de campo energético. Es imposible saber qué hay dentro. Drax gruñó mientras se ajustaba su imponente armadura de combate. Perfecto. Otro paseo por una ruina alienígena antigua y maldita. Me pregunto si esta vez también encontraremos alguna maldición de los antiguos. Cal soltó una sonrisa irónica. Sería el tercer sistema en el que te maldicen. Deberías empezar a coleccionar. Las luces de la cabina parpadearon mientras la Nova Spire descendía finalmente en una llanura rocosa,
cubierta de extrañas formaciones cristalinas que vibraban al ritmo de las tormentas eléctricas que azotaban la atmósfera. Tan pronto como los motores de la nave se apagaron, un silencio opresivo envolvió el ambiente, roto solo por los ocasionales crujidos de las placas tectónicas bajo la superficie. Equipo de exploración, prepárense, ordenó Cal, mientras la compuerta trasera de la nave se abría lentamente, dejando entrar una ráfaga de viento cargado de electricidad estática. El equipo, compuesto por Cal, Drax, Sarah y Zayk, descendió por la rampa, con sus trajes sellados para resistir el entorno hostil. Las lecturas de los sensores eran inusuales. Detectaban anomalías gravitacionales y flujos de energía masivos que parecían originarse desde lo más profundo del subsuelo. Ahí, al noreste, señaló Sarah, ajustando el visor de su casco para enfocarse en las lecturas. La estructura está a unos 2 kilómetros bajo tierra. Pero, hay algo más. Algo que no puedo identificar. Cal, con la mirada fija en el horizonte, notó una serie de sombras que se movían entre las formaciones cristalinas. Formas vagas, casi imperceptibles, que parecían observar al equipo desde la distancia. ¿Lo ves?, preguntó en voz baja, sin apartar la vista. Sarah, ajustando su visor, respondió con preocupación. No estamos solos. El grupo avanzó lentamente, adentrándose más en el paisaje alienígena, mientras una sensación de inquietud comenzaba a crecer entre ellos. Lo que fuera que se ocultaba en esa luna, estaba despertando. El descenso a la superficie de Gliese 581e había sido lo esperado. Peligroso y precario. Las tormentas eléctricas que envolvían la atmósfera de la Luna golpeaban la Nova Sphere con descargas que habrían destruido cualquier nave más pequeña, pero la suya estaba reforzada para soportar climas extremos. Sin embargo, algo en la atmósfera hacía que cada miembro del equipo sintiera un peso invisible sobre sus hombros, como si la misma gravedad de la Luna estuviera alterada. Atmósfera respirable, pero altamente tóxica a largo plazo, reportó Zayk-Tar, su voz artificial resonando a través del canal de comunicaciones interno del equipo. Recomiendo mantener los sellos de los trajes cerrados durante toda la operación. Cal ajustó su casco, asegurándose de que el sello fuera perfecto. Podía escuchar el débil zumbido de los sistemas de soporte vital de su traje mientras sus botas metálicas resonaban contra la rampa de la nave, ahora en tierra. A su alrededor, las formaciones cristalinas que habían visto desde el aire eran mucho más grandes de lo que parecían, algunas de ellas de hasta 10 metros de altura, brillando con un tenue resplandor púrpura. Draxenot, siempre el primero en abrirse camino, caminaba delante de todos, su enorme figura blindada contrastando con el terreno irregular. No me gusta este sitio, gruñó Drax, con una mano descansando sobre el mango de su rifle de plasma. Demasiado silencio. Y esos cristales. Parece que te están mirando. Cal asintió, su instinto le decía que algo en ese lugar estaba mal, pero aún no sabía qué. Las lecturas de los sensores indicaban una anomalía en el campo energético alrededor de las formaciones. Era casi como si algo estuviera interfiriendo con las leyes básicas de la física. Sarah, ¿algo en los escáneres?, preguntó Cal mientras miraba a la alienígena de piel azulada, que caminaba a su lado. Sarah Ubelisk consultó sus instrumentos de mano y sacudió la cabeza, su expresión neutral oculta tras el visor de su casco. Interferencias constantes. Lo que sea que emite la señal está enterrado profundamente, pero no puedo obtener una lectura clara. Es como si el subsuelo estuviera distorsionando las ondas de energía. Cal frunció el ceño. Todo esto no hacía más que reforzar los rumores. La antigua civilización de Zartor había desaparecido hacía milenios, pero las leyendas hablaban de armas capaces de manipular la materia y la energía de formas que las razas actuales solo podían imaginar. El titán de Zartor, una figura mitológica, se decía que había sido el protector de su civilización, pero los detalles sobre su destino eran vagos. Nos acercamos al punto de origen de la señal, interrumpió Zayk desde el fondo de la formación. El androide había adelantado el análisis y ahora dirigía su vista hacia una apertura oculta entre los cristales. El grupo avanzó cautelosamente hacia la grieta, donde el viento parecía arremolinarse en patrones extraños.
Cal notó que las formaciones cristalinas alrededor de la entrada parecían estar alineadas de manera demasiado precisa para ser naturales. Esto fue construido, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Sarah, usando un pequeño escáner de mano, asintió. Tecnología alienígena antigua, aunque de alguna manera, los cristales han crecido a su alrededor. Es como si la estructura subyacente hubiera sido absorbida por la propia luna con el tiempo. Drax, que siempre prefería la acción a las palabras, empujó con fuerza una de las rocas que bloqueaban la entrada, revelando un pasaje oscuro y profundo que descendía en espiral hacia el subsuelo. De su interior emanaba una débil luz azulada, y un leve zumbido, casi imperceptible, comenzó a filtrarse por los intercomunicadores del equipo. ¿Escuchan eso?, murmuró Cal, su voz llena de sospecha. Es energía, pero no de ninguna fuente natural, respondió Zack, su visor ajustándose para escanear la entrada. La estructura interna está alimentada por una fuente que no identifico en nuestras bases de datos. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Cal. Vamos. El grupo encendió sus luces y comenzó el descenso. A medida que se adentraban más en el pasaje, el zumbido se hacía más fuerte, vibrando a través de las paredes cristalinas que, de vez en cuando, brillaban con un destello apenas perceptible. A pesar de lo que parecía ser un túnel natural, Cal no podía evitar notar la perfección geométrica de ciertos segmentos. Se sentía como si estuvieran caminando por las entrañas de una maquinaria gigantesca. Estos cristales parecen reactores, señaló Zack mientras pasaban por una serie de pilares brillantes. Si alguna vez fueron parte de una civilización, su tecnología está mucho más allá de lo que podemos entender. De repente, la energía en el aire cambió, y una fuerza invisible los empujó hacia abajo, como si la gravedad se intensificara por un instante. Cal cayó sobre una rodilla mientras escuchaba los gritos de alarma de sus compañeros. Todo el equipo, reporten, ordenó Cal, levantándose mientras miraba a su alrededor. Su visor mostraba fluctuaciones en las lecturas gravitacionales, pero no podía determinar su origen. Estoy bien, gruñó Drax, enderezándose con esfuerzo. Pero algo está jugando con las leyes de la física aquí. Sarah, respirando con dificultad, añadió, el campo energético está fluctuando. Es como si estuviéramos entrando en una zona controlada. Cal ajustó su visor. Manténganse juntos. No sabemos qué más puede estar aquí. Continuaron avanzando, y pronto llegaron a una vasta cámara subterránea. La sala estaba iluminada por una extraña luz azul, proyectada desde un gigantesco monolito en el centro. Parecía ser una especie de terminal o dispositivo, cubierto de símbolos antiguos que ninguno de ellos reconocía. Pero no estaban solos. Frente al monolito, una figura colosal, semioculta en las sombras, comenzaba a moverse. Era enorme, casi del tamaño de la cámara en sí, y estaba cubierto de lo que parecían ser restos de la misma tecnología cristalina que rodeaba la estructura. Por la galaxia, susurró Sarah, eso es. El titán de Zartor, completó Cal, su voz apenas un susurro. La criatura, mitad máquina y mitad ser orgánico, se giró lentamente hacia ellos. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa, mientras una voz antigua y resonante llenaba la sala. Intrusos. El guardián ha despertado. La imponente figura del titán de Zartor se alzaba frente a ellos, su cuerpo cubierto de placas de metal y cristales que pulsaban con energía. Era una amalgama de tecnología alienígena antigua y vida orgánica, mucho más allá de cualquier cosa que Cal hubiera visto antes. El ambiente en la cámara se tornó pesado, la energía gravitacional fluctuaba de nuevo, como si el mismo aire respondiera a la presencia de aquella entidad. Intrusos. El guardián ha despertado, repitió la voz profunda, reverberando por las paredes de la caverna. El eco resonaba como un susurro distante de algo mucho más antiguo, algo que no debía haber sido molestado. Drax, con su rifle de plasma preparado, dio un paso adelante, siempre listo para el combate. ¿Lo destruimos o intentamos hablar con él?, murmuró, mirando a Cal con una mezcla de desafío e impaciencia. Cal alzó una mano, deteniendo a Drax antes de que hiciera algo impulsivo. Todavía no sabemos qué es,
respondió en voz baja. Podría ser nuestra única oportunidad de entender lo que pasó aquí. Zaravlisk Maraba L Titan Confascination. Es como si estuviera fusionado con la propia estructura. Los cristales no son solo parte del entorno, son parte de él. Esta tecnología de Zartor está viva, de alguna manera. Ha estado esperando por algo. ¿Esperando a qué?, gruñó Drax, sin bajar el arma. ¿A nosotros, o a nuestra muerte? La criatura titánica dio un paso hacia ellos. El suelo tembló bajo su peso, y los cristales que cubrían las paredes vibraron al unísono, como si respondieran a la energía del guardián. Sus ojos rojos brillaban intensamente mientras su voz retumbaba de nuevo. ¿Por qué habéis venido a este lugar? ¿Qué buscan los seres mortales en la tumba de los antiguos? Cal, manteniendo la calma ante la abrumadora presencia de la criatura, habló en un tono claro y firme. Somos exploradores. Detectamos una señal proveniente de este lugar y vinimos a investigar. No sabíamos de tu existencia, ni de la civilización de Zartor. Buscamos respuestas. El titán inclinó su gigantesca cabeza, evaluando al pequeño grupo frente a él. Durante lo que parecieron segundos interminables, la criatura guardó silencio, como si procesara la información. Zartor murió hace milenios. Su conocimiento, su poder, enterrados bajo las cenizas de su arrogancia, dijo la criatura, su voz llena de una melancolía que ningún ser mecánico debería ser capaz de expresar. Soy el último guardián de su legado, una creación para proteger lo que queda de su grandeza. La señal que recibieron no fue un error, fue un llamado. Cal frunció el ceño, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. ¿Un llamado? ¿Por qué? ¿Qué quieres de nosotros? El titán se inclinó levemente hacia ellos, su tamaño imponente proyectando una sombra inmensa sobre el grupo. Los mortales son débiles, imperfectos, pero hay algo en su perseverancia, en su deseo de desafiar lo inevitable. Vosotros habéis sido atraídos aquí porque representáis la última esperanza de Zartor. Esta luna, este mundo agoniza. Si no se hace algo, toda esta estructura, y lo que queda de su poder, se desmoronará. Cal intercambió una rápida mirada con Sara, Zayik y Drax. Todos entendían lo que eso significaba. La leyenda no era solo una advertencia antigua, sino una crisis actual. Si ese poder antiguo caía en las manos equivocadas o se desataba de manera descontrolada, las consecuencias serían devastadoras. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Cal, tomando el liderazgo en la conversación. Los ojos del titán brillaron aún más intensamente, y de repente, los cristales que los rodeaban empezaron a proyectar imágenes. Eran hologramas, pero no simples representaciones. Mostraban los últimos días de la civilización de Zartor. Ciudades colosales, criaturas mecánicas como el titán, y un pueblo que parecía haberse destruido a sí mismo en una guerra interna, consumido por su propio deseo de controlarlo todo. Zartor experimentó con fuerzas que no comprendían por completo, explicó el titán. Despertaron algo más profundo en el núcleo de esta luna. Un poder que amenazó con consumirlos. Crearon a los guardianes para contenerlo, pero su orgullo los llevó a su perdición. Ahora, ese poder se libera lentamente. Y cuando lo haga, no solo esta luna perecerá, sino que el sistema entero colapsará. ¿Estás diciendo que si no hacemos algo, todo este lugar explotará?, preguntó Drax, su tono sarcástico apenas ocultando la preocupación real. Así es, respondió el titán, sin mostrar emoción. El núcleo de energía se ha vuelto inestable. La señal que recibieron fue una advertencia, pero también una petición. Solo aquellos con voluntad suficiente pueden entrar en las profundidades y restaurar el equilibrio. Vosotros, los humanos, habéis demostrado ser capaces de resistir lo imposible. Por eso estáis aquí. Zayik, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. Si el núcleo de energía es tan inestable como dices, necesitaríamos acceso a la estructura interna para estabilizarlo. Pero algo me dice que no será tan sencillo como simplemente bajar y presionar un botón. Correcto, dijo el titán. Las profundidades de esta luna están infestadas de las antiguas defensas de Zartor.
Máquinas que, como yo, fueron creadas para proteger el conocimiento, pero que han quedado sin control. Y hay otra presencia. Algo que no es de Zartor, sino una entidad que despertó con la inestabilidad. Una fuerza que desea ver este mundo y todo lo que lo rodea destruido. Sara dio un paso adelante, su voz ahora llena de determinación. Si esto significa salvar no solo la luna, sino quizás toda esta región del espacio, no tenemos otra opción. Vamos a bajar al núcleo. Cal, mirando a su equipo, sabía que no había vuelta atrás. Habían venido en busca de respuestas y habían encontrado mucho más de lo que esperaban. Pero como humanos, y como parte de la coalición de supervivientes, era su deber enfrentar lo desconocido y luchar por el futuro. Está decidido, dijo Cal, volviendo a mirar al coloso. Dinos lo que necesitamos saber para llegar al núcleo y detener esta catástrofe. El titán inclinó ligeramente su cabeza, y los cristales alrededor del monolito comenzaron a brillar aún más, proyectando un mapa detallado de las profundidades de la luna. Pasadizos, cámaras y laberintos que se extendían hacia el núcleo. Seguid este camino. Pero recordad, no todos los que han entrado han regresado. Cal asintió, decidido. No somos como los que vinieron antes. Vamos a salir de aquí, y vamos a salvar este lugar. La misión había cambiado drásticamente. Ya no era solo un viaje de exploración, ahora era una carrera contra el tiempo para evitar la destrucción total. Cal, Sara, Drax y Zayik se prepararon para lo que vendría, sabiendo que lo que les esperaba en las profundidades sería mucho más mortal que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. El guardián de Zartor observó mientras se dirigían al descenso. Sus ojos rojos parpadearon una última vez mientras murmuraba para sí mismo, apenas audible. Que el último susurro de Zartor no sea en vano.